Entonces iniciamos. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este foro que estamos hablando de salud y mujer. México es un país de contrastes, en donde hoy conocemos que la esperanza de vida en la mujer es casi 6 años superior a la de los hombres. Sin embargo, hay muchas tareas pendientes en nutrición, en salud emocional, en aspectos de equidad para jóvenes, para niñas. Y de ese tema queremos agradecer muchísimo a la Fundación Mexicana para la Salud de que hayan accedido a hacer este foro en la Cámara de los Diputados. Agradezco a la doctora Carmen Medel, presidenta de la Comisión de Salud, a mis compañeras, Amaro Espinosa, que aquí se encuentra presente, y demás compañeras diputadas y diputados, porque sin duda tener la agenda a la vista de todas y todos los legisladores en este tema puntual de salud y mujer y lo que tenga que significar el cambio para hacer políticas públicas y presupuesto asignado puntualmente para esta tarea es todavía un tema pendiente. Les damos la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz a la maestra Tzimba Romero de la Fundación Mexicana para la Salud. Adelante. Muchísimas gracias, diputado. Muy buenos días. En nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, es un gusto saludarles y agradecerles su presencia en este foro dedicado a profundizar en los temas que inciden en la salud y el bienestar de las mujeres. Agradecemos profundamente la iniciativa y compromiso de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, quienes hacen posible este espacio. Muy especialmente a la presidenta de la comisión, diputada Carmen Medel Palma, y al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, con quien pudimos coordinar todos los detalles para poder estar hoy con ustedes. La Fundación Mexicana para la Salud se ha distinguido por identificar y caracterizar los problemas de salud en México, generando a la vez modelos de solución mediante propuestas de política pública, realizando análisis y evaluación de los temas más relevantes y prioritarios de salud, así como también promueve la investigación científica y la formación de recursos humanos de alto nivel. De esa forma, FunSalud mantiene su compromiso de ser un referente técnico-científico en la generación de ideas, reflexiones y fórmulas para elevar el estándar y equidad en salud. En este foro, Mujer y Salud, escucharemos a 5 mujeres expertas en sus campos, con una trayectoria que avala su compromiso con la salud de las y los mexicanos. Es un gusto presentarles a la maestra Mariana Baños Reynaud. Ella se inició como activista social en 1995, después de haber realizado varios años de voluntariado en España y México también, con niños huérfanos, enfermos terminales y mujeres principalmente. Posteriormente trabajó en una de las regiones más pobres de México, los tiraderos de basura de Chimalhuacán, y después de detectar que la mayoría de las mujeres sufrían problemáticas emocionales y psicológicas graves derivadas de la violencia, la pobreza, el rezago educativo y el desempleo, creó la Fundación Origen, misma que desde 1999 tiene como misión fortalecer a las mujeres más vulnerables e impulsar su desarrollo rompiendo los patrones de violencia y los ciclos de pobreza. A través de Casa Origen, Mariana brinda también apoyo con programas de desarrollo emocional y productivo para empoderar a la mujer y su comunidad, con un programa integral de prevención y atención de violencia. Con 21 años de existencia, Fundación Origen ha transformado la vida de más de 1.300.000 personas, entre mujeres y niños principalmente. El tema que va a tratar Mariana no puede ser de mayor pertinencia y relevancia: impacto en la salud emocional en la mujer durante la pandemia de COVID-19. Adelante. Buenos días a todos, muchísimas gracias, Tzimba. Y bueno, queríamos platicarles, como dijo, sobre todo en el marco internacional del Día de la Mujer, poner un granito de atención en todo lo que puede impactar y cómo ha sido, sobre todo en el último año, el impacto emocional en la mujer, ¿no? La pandemia se ha visto muy afectada. No teníamos una tan grande y tan grave desde la gripe española de 1918, ¿no? Si quieres le pasas, por favor, a la presentación, perdón. La siguiente. Aquí. Uno de los efectos principales colaterales derivados de la pandemia sobre los que advierten las autoridades es obviamente la salud mental y la emocional. ¿Por qué?
El COVID-19 ha impactado sobre todo de manera mucho más grande en la mujer, en la profunda y en los diferentes aspectos de trabajo, sobre todo en salud y social. La- Tanto la mujer como el hombre se ha visto en una situación en donde la cuarentena y la pandemia nos han hecho movernos a lugares y espacios mucho más cerrados, en donde tenemos que estar conviviendo 24 horas, que antes no se hacía, con nuestras familias o con familias mucho más grandes, no solamente las directas. Entonces, la mujer se ha visto afectada directamente y incrementado por la carga en el trabajo, en la casa, y especialmente porque los niños no han podido ir a las escuelas. Esto ha determinado que la salud mental, no solamente en las mujeres, pero principalmente en ellas, se ha detonado y ha aumentado muchísimo, ¿no? Casi el 70% de los trabajadores del sector salud son mujeres, enfermeras, parteras, personas de la primera línea, y no solamente en este caso, sino también todas las prestadoras de servicio que existen, ¿no? Y hemos encontrado en que las líneas de apoyo durante la pandemia, los primeros días, tuvieron un incremento en la parte de depresión, estrés y ansiedad. El cierre y la reducción de todas las actividades, como espacios públicos, como gimnasios, parques y las áreas abiertas donde la familia podía ir a desarrollar una actividad, pues obviamente incrementan esta parte de ansiedad y de estrés. Si le pasamos la siguiente, por favor. Nos hemos dado cuenta que la experiencia, las pasadas experiencias de epidemias como Zika y el ébola, demostraron una desigualdad mucho más grande, tanto económica como social, en la parte de la mujer. 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia. 43 de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o en la última o a lo largo de su relación. Aproximadamente 19 millones de mujeres que declararon al menos un acto de violencia por parte de su pareja actual o última, 48% lo ha hablado con alguien. A partir de la pandemia, el 911, el registro, tanto como Fundación Origen, que tiene una línea de apoyo, se incrementaron el 40%, tanto los problemas de salud mental como la violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la mujer estaba en una situación no segura, viviendo con el agresor, y no solamente las mujeres, sino también los niños, las niñas y los adolescentes que no podían salir a ningún lado y que se encontraban en un aumento de tensión por toda la problemática, tanto una crisis económica, la parte de desempleo y este incremento emocional que nos va cargando de emociones en donde nosotros nos movemos a un lugar en que no teníamos planeado, ya, dada a una situación externa a nosotros y sobre todo una parte de inseguridad que no sabemos en qué es lo que iba a pasar, ¿no? Esta parte de siempre cuando el ser humano tiene una inseguridad o la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, cuándo se va a acabar esta crisis, cuándo va a poder ir a la oficina el niño, cuándo va a poder regresar a la escuela, y nos sacan de la normalidad o de la estructura y el orden que teníamos, genera una crisis y un caos interno en el ser humano. Y eso detona muchas emociones, sobre todo de estrés, en donde nos mueve a una situación en donde no teníamos la capacidad de movernos, ¿no? La siguiente. Tristemente, la violencia sexual en México aumentó y somos el país número 1 en la OCDE en abuso sexual de niños de 15 años menores. Entonces, esto se refiere en que hay un trauma que vamos arrastrando a lo largo de nuestros años y que si no trabajamos, pues hay consecuencias graves que afectan tanto en las decisiones que tomamos como en las acciones que tomamos en nuestra vida diaria, ¿no? Y en cuanto a eso, que nos afecta en la parte de nuestra salud emocional, pues todavía somos un país en donde tenemos miles de tabús, en donde si hablas de tu salud emocional o tu salud mental, estás loca, no necesito ir con un psicólogo, no necesito pedir ayuda, eh, entre más te aguantas, mejor lo haces, el que pide ayuda es vulnerable o es mujer, ¿no? Porque esos son los comentarios que tenemos. Y sin embargo, el tener la capacidad de reconocernos como vulnerables nos hace más fuertes. Todos, absolutamente todos los seres humanos pasamos por procesos de problemas, por duelos, que en este momento el duelo ha sido una pues tragedia porque no solamente afecta
a la familia directa, ¿no? El duelo está entendido que afecta más o menos alrededor de 30 personas cuando una sola persona muere. Entonces, esto es exponencial en la situación que estamos viviendo el día de hoy en México y sobre todo de la manera en que se están dando las circunstancias, el no poder hacer un cierre con esa persona, el no poder ir y despedirte de esta persona, pues desde luego tiene consecuencias mucho más graves de las que estamos viendo. La ONU y la OMS han dicho que la segunda pandemia más grande del 2021 va a ser la salud mental, ¿no? Que realmente va a ser la crisis mundial en donde tenemos que enfocarnos mucho más y poner más atención en estos problemas, ¿no? Y darle desde luego una importancia mucho más grande, ¿no? En México solamente el 2% del presupuesto federal está destinado a salud, no hay suficientes espacios, hay una espera casi de 2 o 3 meses en el Seguro Social para que te pueda atender un psicólogo y solamente tenemos 49 centros psiquiátricos de sector salud, de los cuales 12 se encuentran en la Ciudad de México. Entonces, si estamos pensando en un país de 120 millones de habitantes, en donde el 50% son mujeres que hoy por hoy están más afectadas y el otro 50%, bueno, un poquito diferente, pero tenemos que hacer un esfuerzo por abrir espacios, por abrir proyectos, por abrir programas, por alcanzar, ¿no? Todas estas personas que hoy por hoy están teniendo la descomposición social de lo que puede ser la consecuencia de una problemática de salud emocional es gravísima. La siguiente. Bueno, el aislamiento físico, desde luego, puede, no más bien puede, aumenta los niveles de soledad, depresión, consumo de adicciones y autolesiones, ¿no? La crisis económica ha significado la pérdida de empleo para más de 1 millón de personas y desde la perspectiva de género, el confinamiento ha ocasionado un aumento de carga en el trabajo a las mujeres por las actividades del hogar laborales y como riesgo de padecer violencia. Uno de los más graves, hicimos un estudio en donde nos dimos cuenta que en el último año las 3 palabras que más se han buscado en Google han sido estrés, depresión y ansiedad. Entonces eso nos remite a que tenemos que tener al alcance algún tipo de solución para toda nuestra población que está padeciendo por estos momentos. En la siguiente. La pandemia reconfiguró el valor del bienestar. Nos hizo darnos cuenta que somos más vulnerables de lo que pensábamos, colocando la salud como algo más valorado hoy en día, así como hizo visible los síntomas intangibles que nunca creímos que íbamos a poder atender. Uno de los problemas es el choque profundo de la sociedad que expone estas deficiencias que hoy, tanto acuerdos públicos y privados, nos hemos dado cuenta que no son suficientes para poder atender la problemática que hoy estamos viviendo. Las mujeres desempeñan roles múltiples y sin embargo se anota más una desigualdad, en donde no solamente tienen que tener la responsabilidad de sus casas, sino también la responsabilidad de un trabajo y han perdido más empleo porque están encargados también de una parte del trabajo no formal. Este es el momento en donde todos nosotros como sociedad, gobierno, iniciativa privada y sociedad civil tenemos que reconocer y aportar nuestro conocimiento en el tema de salud emocional y el desarrollo económico que la mujer aporta a nuestro país. Tenemos que prestar más atención en la parte de salud mental y emocional como clave para atender la pandemia y reducir esta brecha entre mujer, hombre y niños. Es de suma importancia que nosotros brindemos este apoyo a todos quienes nos necesitan en este momento, porque si no las consecuencias pueden y serán mucho más graves de las que hoy estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Antes de continuar, queremos saludar a nuestra anfitriona, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, diputada Carmen Medel Palma. Bienvenida. Muy buenos días. Una gran disculpa por la conexión tarde, pero ya sabe, uno a esta edad ya le busca uno al electrónico y no puede, pero ya por fin sí logré conectarme. Saludo con gran afecto a los que nos sintonizan a través de las redes y a los que estamos en esta plataforma vía Zoom. Lamentablemente la pandemia aún nos tiene aquí por este medio. Quiero agradecer la invitación
por participar en este importante evento, con lo que han tenido a bien honrarme las y los integrantes de la Comisión de Salud, en especial al diputado, mi estimado y amigo doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, y a quienes más integran la Asociación de FunSalud, que han tenido esfuerzos que han sido unidos para esto, en esta organización, para llevar a cabo este foro. Y la importancia de los temas que se desarrollarán en las diferentes mesas de análisis, que engloban algunos de los aspectos más relevantes y de innegable actualidad desde la salud emocional de la mujer en este contexto extraordinario de pandemia y que aún estamos en confinamiento, hasta los trastornos y problemas derivados de la nutrición femenina, pasando por la afectación en la salud de la mujer, de su nivel educativo y sus consecuencias en las altas tasas de la mortandad femenina, como escuchábamos a la que me antecedió en el uso de la voz. Es la importancia que tenemos nosotros en este confinamiento y, como decía, que los meses que siguen la salud mental será prioritaria y la que tengamos que atender, porque parece mentira, pero pues sí está afectando mucho. Y es ahí donde agradezco que se estén haciendo este tipo de foros, que se estén organizando y se esté trabajando en conjunto con la sociedad civil organizada y científicos y todo lo demás, porque realmente es la importancia de la salud. La salud mental es lo que nos va a llevar en los próximos meses. No me resta más que reiterar este compromiso de todos los que integramos la Comisión de Salud, que me honro en presidir, y de la Cámara de Diputados, para dar continuidad a estas y otras acciones en beneficio de la salud de las y los mexicanos. Muchísimas gracias por su atención. Reitero nuevamente una gran disculpa por conectarme hasta este momento. Doctor Héctor Jaime, una gran disculpa, y a todos los que me ven. Diputada presidenta, ni tiene por qué disculparse. Sabemos, además de todas las gestiones, deben saber que la diputada presidenta estamos haciendo juntos una lucha importantísima por mejorar un pasito más la salud de los mexicanos en las leyes de tabaco, y la ha traído con una agenda realmente intensa. Y además traemos cuidados paliativos, traemos trasplantes renales y una serie de dictámenes que le ha tocado ahora con su recién llegada. Pues la propia comisión está activando. Mi reconocimiento, doctora Carmen Medel, y mi apoyo irrestricto de lo que estamos luchando a favor de México. Muchas gracias. No, gracias, doctor, de verdad agradezco. Y el tema que mencionaba en cuanto a tabaco es uno de los temas muy, pero muy importante en esta pandemia, que realmente las afectaciones que nos causaron en esta pandemia, los pacientes más vulnerables, pues son esos, los pacientes que tienen el alto índice de tabaquismo. Como hemos de saber, se mueren al día 141 pacientes por consecuencia de tabaco y 51,000 pacientes al año. Yo creo que tenemos que hacer conciencia a los mexicanos en dar un paso más para salir adelante. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, diputada presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, diputada Medel, y pues gracias también por abrir este espacio y por compartirnos su agenda legislativa y su trabajo en beneficio de los mexicanos. Continuamos con el foro y ahora recibimos con la ponencia sobre la nutrición y curso de vida de la mujer como una agenda pendiente a la maestra Ernestina Polo Oteiza. La maestra Polo es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en estudios de población cursada en el Colegio de México y es candidata a doctora en antropología social por parte de la Universidad Iberoamericana. La maestra Polo ha desarrollado su trabajo principalmente en el diseño y desarrollo de acciones y programas en materia de nutrición y alimentación en los sectores público, privado y académico, en la Secretaría de Salud, en el Sistema Nacional DIF y en la Fundación Mexicana para la Salud.
Se ha desempeñado también como coordinadora y operadora de programas de alimentación y desarrollo comunitario a nivel federal, como directora general de alimentación y desarrollo comunitario. Tiene en su haber 25 años de labor académica en el área de nutrición, salud pública y políticas públicas, principalmente en la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE y la Universidad Iberoamericana. Actualmente es investigadora en FunSalud en materia de nutrición infantil, actividad física, consumo de alimentos en México, obesidad y diabetes. Adelante, maestra. Gracias. Buenos días. Voy a empezar a compartir pantalla. Voy a ir para atrás, perdón. Bien, en este momento. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y este espacio para que podamos reflexionar y compartir ideas alrededor de temas relacionados con la salud de la mujer. Y la nutrición no puede faltar. La nutrición no puede faltar en estos temas, por lo que esta charla tendrá que ver con la disciplina, haciéndole justicia como nutriólogos, tratado de lucir a la disciplina, pero también reflexionar. Aquí teníamos como título una agenda rezagada, me gustan más temas pendientes, alrededor de los temas pendientes, pero también del gran trabajo que ha hecho México, que sí tenemos una plataforma de trabajo muy relevante en materia de nutrición. Lo primero que me gustaría mostrarles es lo que nos ofrece la nutrición. La nutrición es una disciplina panorámica, transversal, es una gran herramienta y todos los que, para la vida diaria, los que trabajamos en diferentes ámbitos. Es una disciplina compleja y la imagen que quiero mostrarles aquí es esa complejidad con un ejemplo que vivimos todos los días. Cuando yo estudié nutrición hace muchísimo tiempo, me enseñaron que uno de los principales mensajes era que había que comer verdura y fruta. Muchos años después, seguimos enseñando lo mismo, los profesionales, los estudiantes, todos sabemos que tenemos que comer verdura y fruta y recomendarlo, aunque probablemente pocos lo hacemos. Ha pasado mucho tiempo y el mensaje es el mismo. Y ese mensaje que no que cuidemos mucho lo que come también. Sí. Lo de la fruta y la verdura, por eso lo tengo de algo que vivimos todos los días. Pero tiene mucho conocimiento, investigación y fondo atrás. Es lo que quiero transmitirles para tratar también de transmitir la importancia de la nutrición como herramienta. En esta imagen, la nutrición y la alimentación y nuestra salud finalmente tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con la ciudad en la que vivimos, con la genética, con la alimentación, con la nutrición humana, que finalmente se refleja en la salud y en la enfermedad. Estoy hablando de nuestra Ciudad de México y estoy hablando de la alimentación mexicana, que tiene consigo también un mensaje de cultura, tiene que ver con aspectos económicos, sociales. A todos nos vemos un platillo así, todos lo conocemos el aguacate, por ejemplo, ¿no? Por eso quise poner esa imagen. Esto es lo que nos lleva, cada uno de estos aspectos es complejo en sí mismo y finalmente se refleja en la salud y enfermedad de cada uno de nosotros. Entendiendo el mensaje de comer verdura y fruta, no era lo mismo cuando yo era muy joven y daba consulta de nutrición, no era lo mismo recomendar consumir verdura y fruta a los niños hace 30 años que hoy en día. El mundo ha cambiado, nuestra alimentación ha cambiado y la salud y las enfermedades han cambiado. Entonces, por eso es tan importante que tengamos clara la complejidad de la disciplina, pero al mismo tiempo la gran herramienta que tenemos a la mano y que nos lleva a mensajes tan sencillos, tan difíciles de operar a veces en el campo de las políticas públicas, pero tan sencillo como es, hay que comer verdura y fruta. Si yo avanzo, también tenemos en el mundo en el ámbito de la salud de la mujer, mucha complejidad. Traté de manifestar o mostrar con esta imagen todas las que somos y estamos en un conjunto muy diverso y muy heterogéneo. Y dividí tratando de hacer este ejercicio de palabras, pero del lado izquierdo palabras que surgen más en relación a la salud de la mujer y del lado derecho las que surgen más en relación a la nutrición. Y podemos ver una gran variedad de cosas muy distintas,
pero que coinciden en una columna y coinciden en otra. La diabetes, de hecho, hace unos momentos la cambié y la puse en rojo porque va a estar saliendo en los datos, en las encuestas, en este ejercicio, en las inquietudes, y sigue siendo una tarea pendiente. Y la vemos de los dos lados. La dieta y la alimentación están en los dos lados. Las enfermedades crónicas están en los parte de la salud se ve el peso corporal, sección de nutrición se ve la obesidad. Podemos pensar en ejercicio también, en recreación, en la osteoporosis, en la menopausia, que es una parte de la vida de las mujeres, de nosotras las mujeres, poco comprendida, poco estudiada, por ejemplo, pero que la vemos en conjunto con todo lo demás y que tiene que ver también con nutrición y alimentación, con un componente de estilos de vida y de comportamiento a lo largo de la vida. Y si vemos la parte de la derecha, me gusta mucho, no es que me guste mucho, pero me llama mucho la atención, es una manera de decirlo, cómo se habla de tiempo de obesidad, que estamos hablando de alimentos orgánicos, que estamos hablando de vegetarianismo. Entonces, con esta idea quisiera yo transmitirles el reto que tenemos de trabajo pendiente para ordenar y poder dirigir los esfuerzos hacia mejorar la salud y nutrición de las mujeres. Tenemos datos, porque México tiene un sistema de encuestas nacionales muy importante, muy relevante, histórico, y tenemos información. Y aunque me esforcé por sacar la que nos pudiera ser más útil para esta charla, pero que es información suficientemente importante para llamar la atención y probablemente hacer un alto en el camino de qué es lo que cómo seguimos y cómo ordenamos la política alrededor de nutrición de la mujer a través de diabetes, ¿no? Las primeras causas de enfermedad, discapacidad y muerte de la mujer son las enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes y cáncer. La última encuesta que tenemos, muy importante además tenerla ahorita disponible, 2018-19, de salud y nutrición, nos habla de mayores prevalencias y riesgo de padecimientos crónicos, obesidad y malnutrición. Y lo marqué con rojo porque es muy importante este dato. Es cómo se ha observado el incremento de la obesidad en adolescentes y mujeres jóvenes. Si pensamos en el futuro de estas adolescentes y en estas mujeres en edad reproductiva, podemos ya empezar a entender la situación y el problema de obesidad durante el embarazo y la diabetes gestacional. Y lo importante que es con este dato, ¿qué vamos a hacer en este momento que tenemos qué instrumentos vamos a construir para la prevención aún antes de la adolescencia y de la juventud de las mujeres? La ENSANUD 100K, que es en 2018, que se enfoca por y de anemia. Y es cuando entramos a la definición de la malnutrición, que tenemos un país en el que combinamos deficiencias, excesos, tenemos obesidad, inseguridad alimentaria, anemia, en una misma familia, en una misma mujer, en una misma familia y en una misma comunidad. La carga de enfermedad, la información de carga de enfermedad también es muy relevante desde 1990, nos habla de depresión, de problemas musculoesqueléticos, en el 2010 se incorpora la diabetes y los factores de riesgo que dibujan la salud de la mujer está la dieta y la inactividad física. Y empezamos a ver la acción de la dieta, la inactividad física, la diabetes repetida a lo largo de todo, las fuentes de información y lo que sabemos que está sucediendo. Con esta información sabemos que la salud de la mujer es una prioridad global. Forma parte de todas las agendas internacionales y también de la mexicana y también es una prioridad nacional. También sabemos que los problemas de salud son diferentes en la mujer y que van mucho más allá de la función reproductiva. Y también sabemos que la nutrición forma parte de no se puede. Del lado derecho traté de desglosar en algunos puntos la importancia y lo que a mi juicio amerita de veras un alto en el camino al hablar de la atención a la salud sexual y reproductiva y sobre todo puse aquí en rojo la salud presente y futura de las mujeres y sus hijos, que tiene que ver con la lámina anterior
la obesidad que estamos encontrando en adolescentes y mujeres jóvenes, que va a determinar su salud futura, pero también la de sus hijos. El rol de las mujeres y sus contribuciones económicas, sociales al país, a la comunidad, a la familia, los costos de las enfermedades crónicas y la epidemia de las enfermedades crónicas de las que la mujer es protagonista. Aquí tengo, tratando de dibujar, ¿no?, el panorama de la mujer en México y cómo trasciende y cómo debemos de pensar más allá. El embarazo y la lactancia son periodos vulnerables, podemos ir de la niñez a la vejez, y el grupo de mujeres que se nos quedan fuera si nos quedamos solamente en el embarazo y la lactancia. Las adolescentes son muy importantes. Las mujeres en edad reproductiva que no están embarazadas y tampoco están lactando, mujer embarazada y lactando. Las mujeres con niños menores de 5 años son muy importantes. Son muy importantes porque están cuidando niños chiquitos, porque probablemente pueden volverse a embarazar. Y están incidiendo en la salud de sus hijos y están en un momento muy crítico de sus vidas, cuidándose a ellas mismas y cuidando hijos y determinando el futuro de ella y de sus hijos. Y las mujeres mayores de edad, este es un grupo muy grande, muy grande, el periodo de la menopausia, que ya podemos no estar en la edad reproductiva, pero sin embargo se amerita toda la atención. Son las tareas pendientes, aquí lo tengo yo como desafío y oportunidades. Creo que lo que es más importante y sucedió al momento de preparar esta charla, fue muy difícil encontrar información de salud, mujer y nutrición. Los libros que están dedicados a definir las políticas públicas no tienen un capítulo de mujer y nutrición. Lo encontramos siempre en el grupo de los adultos o en el grupo de los niños. Creo que amerita que hagamos un esfuerzo en cómo integramos al discurso, a la agenda y a las acciones y estrategias de política pública a la mujer a lo largo de su curso de vida, con esa visión del nacimiento a la vejez. Y esto que pongo, lo quise destacar en rojo, es tan importante porque es el núcleo de la salud de la familia y de los hijos. Los primeros 1000 días de vida de un niño, pero que podamos pensar inclusive en los siguientes 1000 días de los niños, que es hasta cuando cumplen 5 años de edad, determina su salud futura y la de la propia mujer y de los niños. La diabetes gestacional se asocia con obesidad posteriormente, se asocia con morbilidad prematura, y lo mismo para los niños. El trabajo pendiente es cómo integramos esta información, estos datos, lo que ya sabemos en la agenda al discurso, y hablamos de ello de manera independiente. Sí sería un deseo que cuando yo abriera un libro de nutrición encontrara un capítulo mujer y nutrición, el cual no encontramos ahorita. México tiene una historia muy importante. México hace un gran trabajo en materia de salud pública y de acciones en materia de nutrición y alimentación, que ahí están y pueden utilizarse porque constituyen una base programática de operación, de estrategias, programas, etcétera. Existe la fortificación de alimentos, hierro y ácido fólico, es muy importante. La anemia es un problema de salud pública en la población mexicana y en las mujeres. Tenemos una gran historia de orientación alimentaria y consejería. Tenemos una norma oficial mexicana, hay lineamientos, se ha hecho mucho énfasis en el consumo de verdura y fruta. Yo aquí estoy poniendo los ejemplos concretos de lo que se nos puede antojar si lo estamos viendo, es comida mexicana y se ajusta a las recomendaciones. ¿Cuál sería la idea de cómo nos subimos a la plataforma de la cultura y la alimentación mexicana para la orientación alimentaria? La promoción de recreación y actividad física, los domingos peatonales en Reforma son una gran idea y habrá que fomentarlos y replicarlos. Y las redes de apoyo de cocinas y comedores comunitarios, por ejemplo. Muchas gracias. Quisiera dejar esos últimos puntos como tareas pendientes, como trabajo. Creo que México tiene una gran bajo realidad operativa, pero que sí tenemos un vacío en
visibilizar el tema de la mujer y la nutrición. Muchas gracias. Gracias, maestra Polo. Le recordamos a nuestra amable audiencia que si gustan externar sus preguntas, mismas serán leídas al finalizar todas las ponencias. Continuamos con este foro Mujer y Salud y escucharemos ahora la ponencia El nivel educativo como determinante social de la mortalidad en la mujer mexicana. La charla la dará la doctora Elis Bautista González, quien estudió Medicina General en la Universidad La Salle, México, y cuenta con una maestría en Epidemiología Social en University College London. Actualmente estudia el doctorado en esa misma universidad británica en el Departamento de Epidemiología y Salud Pública. Su tesis doctoral busca diagnosticar retrasos en el acceso a los servicios de salud y el rol que tiene la navegación de pacientes en el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del cáncer. Ha dirigido proyectos internacionales como investigadora y participó en ProMujer Internacional como analista en salud regional por Latinoamérica. Desde el año 2018 es investigadora en FunSalud, desde donde promueve intervenciones que tengan un impacto sustancial en la salud. Actualmente funge como coordinadora del Observatorio Mexicano de Equidad en Salud en FunSalud. Adelante, doctora Bautista. Hola, Simba, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues como habían mencionado, voy a presentar el tema de educación como determinante social de la mortalidad en las mujeres mexicanas. Me voy un poco a los antecedentes. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo prolífico, no económico, que se llamó el Milagro Mexicano, el cual dio origen a políticas tanto educativas como de seguridad social que impulsaron la creación del actual sistema educativo y de salud mexicano. Pero antes de eso, la educación ya se pronunciaba como un derecho constitucional desde 1917. En 1920 se establece ya como tal un sistema educativo inicialmente dirigido por José Luis Vasconcelos de tipo laico, y a partir de 1934 es que se pronuncia por primera vez la educación primaria como obligatoria. Sin embargo, hasta 1945 se unifican de manera estandarizada, ¿no?, los contenidos modulares de lo que sería la educación primaria. Es hasta la década de los 80s donde pues aumentan las deudas externas y demás, y el crecimiento del sector informal y también la caída del gasto público en educación. Por lo tanto, desde ese entonces pues sabemos que tenemos desigualdades en la educación, los cuales hasta el día de hoy tenemos, de acuerdo al último censo, una media de escolaridad de 9.2 años. Doctora Bautista, perdón por interrumpir, se está viendo la diapositiva inicial. Ah, perdón. Ok. Probablemente se esté presentando otra pantalla. ¿Ya se ve así o no? No. ¿Quieres cambiarle de lámina para ver si nosotros lo alcanzamos a ver? Ofrecemos a nuestro auditorio una disculpa. Estamos con un tema técnico que estamos reparando en este momento. Parece que ya la tenemos. ¿Ya? ¿Ahí se ve bien? Sí, ya se está viendo. Perfecto. Gracias, doctora. Entonces, bueno, tenemos la educación como un gran componente, un determinante social de lo que es la salud. Y los determinantes sociales de la salud son estas circunstancias, estas condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales en las cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, se divierten. Y bueno, dentro de esto también incluye el sistema de salud. Tenemos redes sociales, tenemos la red social comunitaria y bueno, dentro de estos incluimos la educación como un determinante social. Y todos estos determinantes explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, es decir, los resultados que tenemos en salud, los retrasos en la atención, el acceso a servicios, todo esto puede ser explicado por este conjunto de determinantes. Y por lo tanto, como son justamente sociales, pues son evitables y por lo tanto son injustos. Entonces, la educación es vista desde el punto de vista epidemiológico y social, es como una vacuna social, ¿no? La educación es una inversión temprana para reducir la mortalidad prematura. Y no solo es una vacuna contra enfermedades no transmisibles, sino también contra enfermedades infecciosas.
La educación tiene efectos tanto directos como indirectos en la salud. Desde el punto de vista del conocimiento del individuo, como mencionaba la maestra Polo, se sabe que el individuo aumenta su conocimiento en los riesgos sobre la salud y toma mejores decisiones. Y también se aumenta, a partir de un mayor nivel educativo, se aumentan los ingresos asociados al tipo de trabajo que se tiene, y también se tiene mayor acceso a asistencia sanitaria. Por lo tanto, hay una teoría desde 1968 que se propone, que dice que existe un gradiente de los niveles educativos más altos asociados a una mayor sobrevida, y por lo tanto, pues una mortalidad más baja. Y como tal, esa tesis la llevamos a nuestro observatorio y nos preguntamos cuál era el rol de la educación en la mortalidad de los mexicanos. Y sabemos, nosotros suponíamos que la educación sí iba a ser un determinante de la mortalidad, un predictor, y que a mayor educación iba a haber menor mortalidad. La relevancia de este estudio, pues obviamente es para poder dar sustento a políticas públicas que pretendan disminuir el porcentaje de las personas sin escolaridad, aumentar el porcentaje de personas con niveles cada vez más altos educativos y, por lo tanto, aumentar e igualar la probabilidad de vivir entre los diferentes subgrupos, fomentando así pues la equidad. Entonces, para este estudio lo que hicimos fue utilizar una encuesta longitudinal que se llama el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento de México. En este estudio, básicamente lo que se pretende es estudiar a personas durante 14 años, una y otra vez, y cada vez se encuestan en cada ola de la entrevista. Nosotros en este estudio, al final, nuestra muestra total fue de 12.481 personas, todas mayores de 40 años. Y esquemáticamente lo que les quiero explicar aquí es que sean hombres o sean mujeres, lo que hacemos es seguirlos desde el 2001 hasta el 2015 y ir evaluando sus características, qué está pasando en su estado de salud, cuál es su nivel educativo, si fallece o si no fallece, o si simplemente los pacientes se pierden y no sabemos más de ellos. Entonces, al tener este tipo de información, nos preguntamos, bueno, ¿y qué tienen en común los que se murieron en este periodo de tiempo, en estos 14 años? Y particularmente pusimos particular atención en la educación, ¿no? Y nos preguntamos de los que se murieron en estos 14 años, ¿qué nivel educativo tenían? Y para entender el rol de la educación en la mortalidad, nos dimos cuenta que la escolaridad promedio en los que permanecieron vivos en estos 14 años tenían 5 años en promedio de escolaridad, mientras que los fallecidos tenían 3.5 años de escolaridad. Además, en este estudio, en esta encuesta nacional, pues si lo partimos en dos, a partir de las personas que nacen a partir de 1945 y antes de 1945, ¿y por qué 1945? Porque recordemos que es cuando se estandarizan los módulos de la educación primaria. Entonces, nosotros partimos esto en dos cohortes, y vemos que en 1994 y antes, todas las personas que nacieron antes de este año, vemos que el mayor porcentaje de personas se encuentran distribuidos en que no tienen ningún tipo de escolaridad, con 27% de los hombres y 32% de las mujeres, ¿no? También hay diferencias entre géneros y se mantienen en el resto de los niveles educativos. Y por otro lado, vemos que también en 1945 hay diferencias de acuerdo a los años previos o a la cohorte previa, que entonces vemos un menor porcentaje de personas con nivel escolar, con ningún nivel educativo, y un mayor porcentaje de personas teniendo primaria y más, ¿no? Secundaria. Entonces vemos ahí un crecimiento mucho mayor en los hombres, con un porcentaje de secundaria de los que nacieron antes de 1944 de 18% y de 37% en los hombres nacidos después de 1945. Entonces vemos claras diferencias después y antes de 1945 y bueno, quisimos estudiar todavía y profundizar todavía más sobre el rol que tenía la educación en la mortalidad.
Entonces, para esto diseñamos un modelo y en breve les comento que en los hombres el nivel educativo no predice la mortalidad. Después de ajustar por la edad, ¿y a qué me refiero con esto? Después de que tomamos en cuenta la edad, porque sabemos que a mayor edad, pues mayor es la mortalidad, tomando la edad como una constante, el nivel educativo de los hombres no es significativo para predecir la mortalidad, no aumenta el riesgo, la tasa de riesgo. Sin embargo, es el trabajo lo que predice más la mortalidad. Y bueno, eso lo dejaré para otra ponencia y vamos a continuar con lo que sí predice la mortalidad de las mujeres. Y por ejemplo, aquí vemos que en las mujeres, tanto en las mujeres que nacieron antes de 1944 como en las que nacieron después de 1945, el rol de la educación para predecir la mortalidad es estadísticamente significativo. Y con esto me refiero a que sí predice de manera inversa la mortalidad. Por ejemplo, aquí vemos en las mujeres que nacen antes de 1944, entre menor educación tiene, mayor es la tasa de riesgo en el tiempo estudiado de que falleciera la mujer en este periodo. Y cuando comparamos entre las mujeres que nacieron antes del 44 y después del 45, vemos que hay claras diferencias. El riesgo cada vez es mayor. Es decir, la educación cada vez tiene un nivel más relevante en predecir la mortalidad de las mujeres. Y para hacerlo más esquemático, estas son las mujeres, el riesgo, la tasa de riesgo de la mortalidad en las mujeres mexicanas por nivel educativo en mujeres que nacieron antes de 1944 y vemos que es relativamente similar, 1.2, o sea, 20%, 32% y 32% más riesgo comparado con el grupo de referencia que es los que tienen secundaria y más. Sin embargo, cuando lo comparamos contra las mujeres que nacieron después de 1945, vemos que la tasa de riesgo es sumamente mayor, ¿no? Pasamos del 1.24 al 2.46. Mujeres sin escolaridad tienen 246% más riesgo que las mujeres de secundaria, o sea, el grupo de referencia, de fallecer en este periodo. Entonces, claramente vemos que esta asociación de a menor educación, mayor es la tasa de riesgo, el riesgo de fallecer en las mujeres mexicanas. Y bueno, les había mencionado que no nada más se trata de educación, sino de un contexto sociocultural, de redes sociales, del ambiente laboral, de los hábitos saludables, de los mismos factores clínicos de las personas. Y para eso armamos otro modelo para tratar de sumar todos estos riesgos y evaluar cuál era el rol y cuantificar si la educación sigue siendo un determinante esencial para predecir la mortalidad de las mujeres. Y pues encontramos en esta encuesta variables o información relevante como lo es el estado socioeconómico, que incluye si las mujeres tienen una casa, si tienen alguna otra propiedad, un local, qué tipo de ingresos tienen, qué tipo de trabajo tienen, sus hábitos saludables o no saludables, si consumen o no consumen alcohol, tabaco, si realizan ejercicio, si viven en una urbe o si viven a nivel rural, si migraron a los Estados Unidos, cuál era su estado civil, obviamente su sexo, ¿no? Y bueno, la edad de las mujeres. Y en conclusión, nos encontramos con que solamente la educación, el estado socioeconómico, los hábitos, el género y la edad eran relevantes para predecir la mortalidad en las mujeres en este periodo. Y para no irme a mucha profundidad con el resto de las variables, nos vamos a enfocar en este momento en educación. Y lo que vemos es que el nivel de educación se mantiene, disminuye un poco la asociación, sin embargo es muy, muy poco lo que disminuye, sigue siendo más relevante cómo determinó más el riesgo, más la tasa de riesgo en el grupo que nace después de 1945, cuando ya se habían implementado políticas de unificación de módulos de primaria, y se mantiene la asociación inversa entre la educación y la mortalidad. La gráfica que ven actualmente pueden identificar que es muy similar a la pasada y como les mencionaba, la tasa de riesgo, el riesgo es muy similar. Vemos una asociación muy similar donde el grupo que nació después de 1945 cada vez es más relevante su rol a las mujeres que no tienen escolaridad versus las que están en secundaria y por lo tanto pues sabemos que
esto se va a continuar perpetuando hasta quién sabe cuándo, pero seguiremos evaluándolo. Y por último, les quiero mostrar esta gráfica, en donde, por ejemplo, vemos que en el año 7, en el eje X vemos el número de años en el análisis en el tiempo, que son 14 años, y en el eje Y vemos el porcentaje de la población. Y en este caso lo que vemos es que en el año 7, el 15% de las mujeres con secundaria había fallecido, que es las personas que están en la línea azul, mientras que el 32% de las mujeres, o sea, el doble de las mujeres que decían no haber tenido ningún tipo de escolaridad, habían fallecido. Y esto cada vez más es más visible conforme pasan más los años. Por ejemplo, en el año 13 vemos que aproximadamente las personas que están en el nivel, las mujeres que están en el nivel de secundaria o que terminaron la secundaria, tienen aproximadamente 17% de la población que fallece en ese periodo, mientras que las mujeres que no tenían escolaridad presentan hasta un 45% de ellas habían fallecido en esos 14 años. En conclusión, sabemos que el nivel educativo no predice la sobrevida o mortalidad de los hombres, que la educación sí está inversamente asociada con la mortalidad de las mujeres y que cada vez más la educación es un determinante relevante, un determinante y un predictor de la mortalidad de las mujeres jóvenes. También vemos que sí, en efecto, las políticas tuvieron un aumento en la captación de personas, tanto hombres como mujeres, y acceso a la educación, y que por lo tanto también por eso las mujeres jóvenes lograron más niveles de educación, o sea, mayor nivel educativo de escolaridad, y por lo tanto también vivieron más tiempo que el grupo que nació antes de 1944. Después de ajustar por otras variables como son el estado socioeconómico, el tabaquismo, si fumaba o no tomaba, a pesar de que todo eso se toma en cuenta en esta ecuación, la educación siguió siendo el predictor más importante de mortalidad. Es decir, más importante que si una mujer fuma, que si una mujer toma y que si una mujer hace ejercicio. Y lo cual nos lleva a la conclusión de que la educación es sumamente importante para la salud de la mujer y, como lo mencionaba la maestra Polo, para el resto de la población, como lo son sus hijos, ¿no? Que dependen completamente de ella y se transmite el conocimiento en salud. Entonces, regresamos al punto de qué hacer. Pues generar estas políticas públicas que mencionábamos, y con este tipo de políticas públicas no nos referimos a políticas que generen igualdad, sino equidad. Y con esto hablamos de políticas e intervenciones que apoyen a la población que menos capacidad tiene de accesar a servicios educativos, que tengan más probabilidad de desertar, y apoyarlos todavía más o el doble que lo que haríamos con la población que es menos probable que deserte, menos probable que no accese a la educación. Entonces, este tipo de intervenciones son sumamente importantes y van a apoyar, a fomentar, incentivar la equidad en salud y disminuir el rol que tienen estos determinantes sociales en la salud de las mujeres. Como próximos pasos, por último, pues estamos haciendo este mismo estudio, pero actualizándolo con el último censo, con la última ola que se dio en 2018. Vamos a generar otro indicador económico. Queremos entender también el rol que tiene el trabajo en las nuevas generaciones, en las mujeres, y bueno, también actualizar las nuevas muertes en el periodo estudiado. Y eso es lo que hemos hecho en el observatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bautista. Continuamos con el foro y les recordamos que estamos recibiendo ya bastantes preguntas, mismas que las leeremos para que las ponentes las puedan responder al finalizar todas las ponencias. Continuamos ahora con el tema diferencias biológicas y sociales que impactan la salud de mujeres y niñas. Nuestra ponente es la maestra María Alma Alonso Nájera, quien es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomada en Derecho Empresarial por el ITAM. Ella es participante en el seminario interdisciplinario Miradas de Género para una cultura jurídica de la transversalidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se ha desempeñado como directora general de Asuntos Jurídicos de la UAM, asesora también jurídica del director general de Pemex Petroquímica, del Contralor General Corporativo de Petróleos Mexicanos
y del presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa. Actualmente es catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el nivel de licenciatura y en la unidad de posgrado dentro de la especialidad de Género y Derecho. También es coordinadora jurídica y de proyectos en la Fundación Mexicana para la Salud. La maestra Alma es integrante de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias. Es creadora y conductora del programa de radio El Género en la Cultura y autora de un sinnúmero de artículos sobre temas de género y derecho. Adelante, maestra. Muchas gracias, Atsimba, muy amable. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar aquí para platicar de estos temas interesantes de mujer y salud y que tienen mucho que ver con el tema que a mí me llama mucho la atención, que es el tema de género. Entonces, por eso escogí esta parte de la explicación, que es las diferencias biológicas y sociales que impactan la salud de las mujeres y de las niñas, porque no solo somos las mujeres, sino también las niñas. Desde ahí empiezan las diferencias y las desigualdades, y ahí es donde tenemos también, ahí es donde empieza la solución, si así lo queremos ver. Brevemente, nada más para que entremos en un marco de desde qué punto quiero abordar este tema de salud, más allá de las definiciones de la OMS y de una gran cantidad de gente que ha estudiado mucho el tema, yo las quiero plantear desde el punto de vista de todos los factores individuales, económicos, sociales, culturales, que se van a juntar para tener un bienestar integral. Y aquí, desde mi punto de vista de género y jurídico, que son los dos temas en los que más he estudiado, quiero decir que el sector salud y quienes practican especialmente la medicina, pues se enfocan mucho más en factores biológicos y dejan muy de lado los factores sociales. Y creo que hay muchas investigaciones que han demostrado que los aspectos socioculturales son un factor determinante para mejorar o para empeorar la salud de las personas. Y eso es un punto que no se está tomando mucho en consideración cuando llegas a un hospital, a una clínica que te atienden. Me parece que es muy importante porque además muchísimas mujeres no mencionan estos problemas cuando son atendidas. Hablando ya específicamente de los factores sociales y culturales, que es en lo que me quiero centrar en esta pequeña plática, pues sí los quiero definir como estas fuerzas que están en la cultura, porque la cultura es la que está influyendo todo el tiempo en nuestras vidas, no es la cultura que tenemos como personas, como sociedad, como país. Todo el tiempo nos están condicionando, nos están diciendo cómo actuar. Entonces, son todos estos pensamientos, sentimientos, los comportamientos que tenemos, con los cuales recibimos desde un poquito antes de nacer, desde que alguien decide comprarnos la chambrita rosa o la chambrita azul, y toda la vida de socialización que tenemos. Hablaría muy brevemente de algunos de los más influyentes factores que fijan y transmiten estas condicionantes sociales y culturales. Una de ellas es la familia. Se considera siempre a la mujer como madre, si la mujer que no se reproduce es casi como que a que vino, y siempre su rol de madre se destaca muchísimo. Son las mujeres siempre muy alabadas por ser madres, pero también tienen que estar al 100% al servicio de hijas e hijos, de parejas, de personas enfermas, de personas adultas, siempre cuidándolas, atendiéndolas, porque si no, pues no cumplen esta expectativa de la sociedad de las mujeres siempre dispuestas a ayudar y a atender. La religión, pues, es otro elemento muy importante, donde otra vez refuerza la parte de sumisión de las mujeres que tienen que tener mucho cuidado con su sexualidad y ejercerla solo para reproducir, porque si no, pues te conviertes en una mala mujer. Las mujeres que tienen que estar sometidas al jefe de la familia, al hombre, porque es el que sabe, porque pues, la divinidad es hombre, entonces ahí se va a transmitir. La educación, que ya mencionaba Elis Bautista ampliamente,
pues también te influye muchísimo porque las mujeres tenemos como grupo mucho menos acceso a la educación que los hombres. Y el lenguaje que muchas veces se ha hecho burla de usar todos y todas, niñas y niños, etcétera, pero que es muy importante porque si no lo nombramos, no existe. Entonces sí tenemos un grave problema cuando se habla en masculino genérico y las mujeres no sabemos si nos están incluyendo o no. Eso solo lo sabe quien lo está diciendo. Y se han dado casos en la historia en que supuestamente se está usando masculino genérico, pero cuando la mujer exige el derecho a esta situación, como por ejemplo el del voto, les dijeron, no, la Constitución dice que los ciudadanos, no dice que las ciudadanas. Aunque primero les habían dicho que era masculino genérico. Entonces sí, es muy importante el lenguaje. Y bueno, para resumir, toda la cultura es como, una pensadora dijo, es como la memoria de las y los individuos. Pues, así como tú te acuerdas y todas tus cosas de mucho tiempo te van condicionando, pues así también a la sociedad, las culturas. Y escogimos 4 factores socioculturales porque hay muchísimos más que impiden a mujeres y niñas tener los adecuados beneficios en salud. Y los elegimos, ¿por qué? Porque son los que están en la página de la Organización Mundial de la Salud como los más relevantes. Aquí están los 4 que vamos a ver, son los que iremos platicando y voy directamente al primero, que son las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Este es un factor fundamental. Es algo que está en nuestra cultura, que lo vemos natural, pero que es tremendamente discriminatorio en contra de las mujeres y que les produce un gran problema de salud, que está muy poco estudiado y que creo que se necesita ir más allá en estos temas, porque el hecho de que se planteen las familias mexicanas, ya de entrada te dicen el jefe de la familia, y el jefe de la familia es siempre un señor. No se sabe si es más inteligente o más capaz o más prudente. No, nada más se sabe que es hombre y con eso ya le toca ser el jefe de la familia. Y esto implica que hay una subordinación de las mujeres al jefe, porque en cualquier organización jerárquica vertical, pues el jefe es el que manda a todo mundo, y luego vienen las mujeres, y luego vienen las niñas y niños. Esto genera que las niñas queden en el último lugar de la presentación del poder, donde son las más atacadas, las más dañadas. Estas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres van de unos grados sencillitos, como el que acabo de poner de jefe de familia, hasta casos gravísimos en que los padres violan a sus pequeñas hijas. Es tremendo, son unas situaciones que de veras te llegan al alma y que son tremendas, ¿sí? Y que tenemos que empezar a desvelar en la sociedad, a comentarlas, a decirlas abiertamente, que estas cosas sí pasan en nuestra hermosa familia mexicana, para que empecemos a ver cómo las vamos a evitar y cómo las vamos a resolver. Un gran condicionante del diferente acceso de las mujeres a la salud es la división sexual del trabajo. El hecho que las mujeres estemos más hacia la labor doméstica, que generalmente es no remunerada, y los hombres hacia lo productivo, pues nos genera primero no tener el suficiente dinero para tener acceso a la salud, el no tener directamente acceso a la salud, porque pensemos si fuera yo ama de casa, que afortunadamente no lo soy, si fuera así, tendría seguridad social porque mi esposo me anotó como su esposa, pero si nos divorciamos ya me puede quitar y poner a otra, entonces me quedo sin seguridad social, no depende de mí, no tengo ingreso, y además tengo que obedecerle si él dice no, si es médico el ginecólogo no vas porque te va a estar viendo un hombre, y se dan una gran cantidad de cuestiones donde el poder de los hombres sobre las mujeres no solo está en las familias, está también en las instituciones, donde vas y el médico con su enorme autoridad te dice, no señora, usted su embarazo es así y así. Oiga, doctor, yo diciendo, no, a ver, entonces este medicamento ya adelante. Y no se escucha a las mujeres que pues son las que sabemos cómo nos va con nuestros cuerpos. Y luego las responsabilidades están totalmente inequitativas,
porque las mujeres estamos diseñadas en la sociedad, así lo diseña la sociedad patriarcal, para cuidar y atender a las personas, ya sean nuestras hijas e hijos, las personas adultas mayores, las personas enfermas, y los hombres están para ser cuidados, para ser atendidos, para ser servidos. Esas son, digamos, las enseñanzas generales. Por supuesto, en cada familia, en cada caso, habrá muchísimos niveles y muchísimos distintas formas de actuar, pero en ninguna familia mexicana está completamente desaparecida esta posibilidad de poder de los hombres sobre las mujeres y sobre las niñas, y sobre todo las responsabilidades domésticas que hacen que las mujeres tengan este otro problema de que se reducen muchísimo sus posibilidades de recibir educación y encontrar oportunidades de empleo. Porque en una familia donde haya que quedarse a cuidar a una enferma o enfermo, por ejemplo, a la primera que le dicen dejas de estudiar es a la mujer. El hombre no, porque él va a ser proveedor, se va a casar, ¿cómo va a mantener a su familia si no tiene educación? En cambio, se espera que la mujer se case y su marido la mantenga. Y yo siempre les digo a mis alumnas y alumnos, y sí las mantienen, pero las mantienen ocupadas. Y muchísimas veces no les dan dinero, entonces las mujeres tienen que acceder a trabajos mal pagados no, porque no tienen la suficiente educación o porque no tienen el suficiente tiempo para estar en un trabajo de tiempo completo, porque además del trabajo tienen que acudir a todas las labores domésticas, de cuidado, de atención de las personas, y entonces tienen que dividir su tiempo entre las labores domésticas y las labores remuneradas, dilemas en los que muchísimas veces los hombres no entran. Jamás voy a trabajar, mi esposa se ocupará de la casa, de los niños, de si alguien está enfermo, y yo voy a trabajar y traer un niño. Eso en el caso de los que son responsables. Y ya no quisiera entrar al caso de los que no lo son y se beben el dinero con sus amigos y tampoco llevan nada a la casa. Son casos de, insisto, hay muchos niveles, hay hombres muy responsables, muy solidarios, sí, pero también en la sociedad el mensaje que les envía es, tú dedícate a ser productivo, a mantener bien a tu familia económicamente, y ya con eso eres un buen hombre. Y esas son las cosas que hay que repensar, y esas son las cosas que hay que preguntarse, ¿de veras soy un buen hombre si nada más hago eso? No tendría que estar participando en el trabajo doméstico, no tendría que estar participando en el cuidado de niñas, niños, personas adultas y enfermas, etcétera, porque si no, pues le estoy dejando a mi esposa toda la carga del trabajo doméstico, que tiene un grave problema, que es que no hay jamás vacaciones, no hay prestaciones, no hay remuneración. Y pues vemos aquí, por ejemplo, la participación laboral, cómo está enorme la brecha en este cuadrito que les puse aquí. Y además vemos una cuestión que ya mencionaba Mariana Baños, la salud mental de las mujeres se ve enormemente afectada, porque imagínate, y algunas no se lo tienen que imaginar, nada más lo recuerdan, que tienes que trabajar fuera para tener dinero, tienes que trabajar en tu casa todo el tiempo donde no hay vacaciones. Hay casos en que se van de vacaciones y rentan un bungalow con cocina para que ella haga el desayuno y la cena para gastar menos. Entonces tú dices, y además tiene que estar cuidando a niñas y niños durante las vacaciones. Y entonces, imagínate una persona que lleva 30 años sin salir de vacaciones, su horario siempre es 24 horas al día, no hay sábados ni domingos. Pues su salud mental me parece a mí que sería estuviera bien. Es una receta clarísima para el desastre, sin contar los casos en que son rechazadas por estar embarazadas o por haberse casado. Y entonces sus oportunidades no solo de tener acceso a educación y empleo, sino de progresar en la educación y el empleo, pues son tremendas. Y tiene muchísimo que ver con lo que decía Elis Bautista de pues su problema de salud también por baja educación. Que aquí aprovecharía yo para hacerle un comentario a Elis y tratar de incendiar la discusión, y es el hecho de que los hombres, su educación parece ser que no es un determinante para la mortalidad, y las mujeres sí. Yo, escuchando a Elis, decía, pues es que no es el asunto de la educación, el asunto son todos estos condicionantes sociales que mantienen a la mujer en una situación
completamente subordinada y que le generan tantísimos problemas que impiden que estas mujeres puedan tener una mejor salud. Decía el diputado Ramírez Barba, las mujeres tienen como unos 7 años más de sobrevida que los hombres, ¿sí? Pero esos 7 años más de sobrevida son con unas enfermedades crónicas terribles, con un nivel de una calidad de vida muy deplorable, porque han tenido todo el tiempo vidas muy difíciles. Otro problema que hay en salud para las mujeres es esta atención exclusiva de sus funciones reproductoras, que ya mencionaba Ernestina Polo, que coincido plenamente con ella, porque efectivamente nos consideran mujeres madres, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con tu reproducción, hay clínicas especiales, está muy estudiado, y más allá de que te digan que tú no sabes, que el médico es el que sabe, pero de todas maneras hay muchísima atención a toda esta situación de la mujer madre. Pero no se habla de las otras circunstancias de las mujeres, la diabetes que mencionaba Ernestina Polo, no se hacen las diferencias de qué pasa cuando es hombre, cuando es mujer. Por ejemplo, estaba leyendo que los síntomas de preinfarto son distintos en hombres y mujeres, pero los únicos que se difunden son los de los hombres. Entonces hay mujeres que nunca supieron que les iba a dar un infarto porque no tuvieron, no conocían los síntomas, porque no tuvieron los mismos que los hombres. Entonces, tenemos otro problema en este caso, es cuando las mujeres van a atención médica, plantean otra serie de situaciones distintas a lo biológico, y las responsables del personal de salud no sabe qué decirle, no sabe qué contestarle, no están capacitadas y capacitados, porque estas situaciones ni siquiera se ven. Yo estoy convencida de que sí tenemos que identificar cuáles son los temas centrales de las mujeres, todas estas desigualdades e inequidades, sus experiencias, la fisiología, todo lo que a nosotras como mujeres nos impacta, que es en muchos casos muy diferente de los hombres, que también tienen sus problemas, no quedan salvados, porque la sociedad patriarcal no nos deja llorar, les da la violencia como única manera de expresar sus emociones, etc. La sociedad patriarcal no nos sirve ni a los hombres ni a las mujeres, pero las mujeres estamos más abajo en el escalón. Entonces sí sería muy importante que se conociera esta heterogeneidad, porque las mujeres estamos atravesadas también por muchas otras condicionantes, la raza, el nivel sociocultural, el nivel económico, la etnia, el nivel de educación, si vives en la ciudad o en el campo. Son muchísimas más cuestiones que también habría que considerar, y somos muchos y muy diferentes tipos de mujeres. Y el último condicionante sociocultural que tiene la OMS como para destacar es este padecimiento que le llaman en la OMS potencial o real de violencia física, sexual y emocional. Yo personalmente, de lo que he leído, que siempre hemos visto porcentajes de tal porcentaje de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, yo sostengo que el 100% de mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Desde que te toquen en la calle, que te toquen en el transporte público, que te roben tus ideas, que te manden callar en las juntas porque es mujer, a ver qué hable el hombre. Desde violencias más pequeñitas hasta unas graves de violaciones, de hacerlas menos, de no dejarlas participar. Realmente son situaciones muy, muy complicadas, y como son parte de nuestra vida social, con ellas nacimos y hemos vivido y han existido por miles de años, no las notamos. Aquí lo importante es sacarlo a la conciencia, estos temas, plantearlos y empezar a decir, oye, pues sí, a mí sí, de verdad, alguna vez sí me han ejercido violencia. Pequeñita a lo mejor, más grande, y también dependiendo de tu nivel sociocultural, pues las personas que tienen un nivel sociocultural quizá más bajo que el tuyo no te van a ejercer quizá violencia, pero los hombres en tu mismo nivel o nivel superior, por supuesto que sí. Pero yo les pregunto a las mujeres que están aquí escuchando, ¿a cuántas no les ha tocado ir por la calle caminando y que les digan cualquier barrabasada? Sin la menor provocación, sin ninguna justificación, sin ningún derecho. Eso ya es violencia.
Y bueno, hay casos muy graves donde la violencia la ejerce la pareja, que es tremendo, porque entonces estas pobres mujeres pues tienen unos impactos horribles que tienen que ver con la salud, como la muerte y lesiones, la depresión de la que hablaba Mariana Baños. Yo no me quiero imaginar que viviera con una persona y dijera, pues si se enoja me va a pegar. Si viene de malas y le hicieron algo en su trabajo, me va a pegar o me va a gritar. Pues no creo que estuviera muy feliz en mi vida. Entonces, esto puede ser que las mujeres aumenten sus consumos de drogas, generalmente el alcohol, que es más barato, y pues como pueden estar siendo obligadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad, también y esta permisividad que hay en México, en que los hombres pueden tener muchas parejas sexuales y la mujer solo una, pues viene a ser la recipiendaria de estas infecciones de transmisión sexual, aunque ella sea monógama, y los embarazos no deseados, del aborto, un tema tremendo en nuestro país, de falta de sensibilidad. Muchísimas mujeres mueren por abortos mal practicados y por falta de cuidado y de atención. Entonces, les decía, pues las mujeres buscan la atención, muchas veces sí dicen las causas, los trabajadores y trabajadoras de la salud no saben qué hacer, y yo quiero resaltar que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública que no está siendo realmente atendido, y además pues es violatorio de nuestros derechos como mujeres. Les quiero nada más recordar que el 28 de mayo es el Día Internacional de la Acción por las Mujeres, por la salud de las mujeres, y a manera de conclusión, ya para cerrar, es que la igualdad de género pues debe entenderse como la eliminación de todas aquellas disparidades que son innecesarias, evitables e injustas para las mujeres y que se asocian precisamente con su situación de mujeres. Y pues por supuesto que en esta situación de igualdad que se busca, tenemos que encontrar que haya niveles similares de atención para los hombres y las mujeres, pero entendiendo que estamos sujetas a situaciones distintas que los hombres. Les agradezco muchísimo su participación y a quienes me antecedieron la palabra, porque me dieron algunas ideas muy importantes que comentar, y a quienes me hicieron por escucharme, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alonso, por su participación. Continuamos con el Foro Mujer y Salud y cierra este ciclo de conferencias la doctora Marcela Vergara, directora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con el tema trastornos de malnutrición en mujeres jóvenes, la doctora Vergara participa con nosotros. Ella es profesora investigadora y directora fundadora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es reconocida a nivel nacional e internacional por su labor encabezando proyectos de investigación relacionados con el combate a las enfermedades crónicas. La doctora Vergara es licenciada en Química Farmacéutica por la misma universidad y es doctora en Ciencias de la Nutrición por la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Es directora de proyectos de investigación en licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y de la Sociedad Americana de Nutrición. Doctora, adelante. Y voy a volver a compartir. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias a Atsimba por esta presentación y gracias a todas las que me han antecedido porque me han dado también al igual muy buenas ideas para este tema que tiene que ver con trastornos de malnutrición en mujeres jóvenes. Aquí nosotros ya hemos escuchado, ¿verdad?, en este foro y en muchos lo que son los retos de la salud pública. Particularmente la Organización Mundial de la Salud ha identificado como retos de la salud pública este estado completo de bienestar físico, mental, social que un individuo debe de tener. Sin embargo, también escuchamos algunos conceptos que tienen que ver con que la salud es la ausencia de enfermedad o algún dolor. Hoy sabemos que el concepto de salud es mucho más amplio y que tiene mucho más hélices que el simple hecho de salud y enfermedad y síntoma.
Involucra estas 8 hélices que están relacionadas con la salud física, la salud nutricional, la salud emocional, la salud social, la salud espiritual, intelectual, ambiental y la salud financiera. Así en México, según el INEGI, en México cuenta con más de 127 millones de personas, de las cuales el 51.04% son mujeres y el 48.96% son hombres. De este 51.04% de mujeres, 54.2% son mujeres que oscilan entre la edad de 15 y 49 años de edad, que se considera como la edad reproductiva. Según la encuesta nacional de la dinámica demográfica en año 2018, la tasa global de fecundidad representa el número de hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su vida reproductiva. En la década de los 60, el promedio de hijos por mujer en edad entre 15 y 49 años era de 6 hijos. Actualmente, el promedio de hijos que tiene una mujer entre la edad de 15 y 49 años es de 2.07. Es decir, esta cifra ha disminuido. Sin embargo, si nosotros vemos la salud de la mujer y la etapa, en las diferentes etapas de su vida, juega un papel fundamental. Como lo decía la maestra Polo, en los primeros 1000 días de vida, la nutrición es muy importante, pero también a lo largo de todas las diferentes etapas, la mujer va necesitando diferentes requerimientos nutricionales que le permiten mantener en salud. Sin embargo, yo me voy a concentrar en lo que es la etapa de la edad reproductiva o la parte de la mujer joven. La importancia de comer sano en mujeres adolescentes particularmente es que presenta en ese momento de la edad, es muy fundamental que haya una nutrición adecuada, ya que presenta un incremento de necesidades energéticas, proteicas y de micronutrientes que superan cualquier otra etapa de vida. En la etapa de la adolescencia o en la etapa durante la pubertad se adquiere el 25% de la talla o estatura que se va a presentar en la vida adulta y se aumenta en un 50% la masa ósea. Además, en ese momento de nuestra vida se duplica nuestra masa muscular y se produce el aumento de volumen sanguíneo y de nuestros órganos internos. Además, es muy importante comer sano en esta etapa porque todos esos cambios nos van a permitir tener un desarrollo y una correcta formación de una persona en la vida adulta. Por lo tanto, la nutrición que yo llevo en la etapa de la adolescencia me va a influenciar de una forma muy importante cómo yo voy a tener mi estado nutricional en otras etapas de mi vida. Y por lo tanto, en esa etapa hay una condición, un significativo aumento de las necesidades nutricionales. Por su parte, es importante comer sano en las mujeres de 15 a 49 años, ya en general en todas las que son las mujeres jóvenes, porque en esa etapa hay mayores posibilidades de mantenerse sanas y activas para desarrollar todas las actividades propias de su proyecto de vida personal, física o mentalmente. También se tiene que tener control de las posibles descompensaciones nutricionales que pueden ser derivadas del periodo de menstruación, como es la densidad ósea, como es anemia por deficiencia de hierro, por mencionar algunas. También es muy importante que para las mujeres que así lo decidan, que es en esa etapa en la que pueden tener, es la etapa de la edad reproductiva y pueden tener hijos y por lo tanto el estado nutricional de la mujer condiciona de una forma muy importante el estado nutricional de los hijos. También en esa etapa, si la mujer decide practicar la lactancia materna, pues si la mujer se encuentra en un estado nutricional más adecuado, su lactancia materna va a ser mucho más satisfactoria y va a proveer mayor cantidad de los nutrimentos que los bebés requieren para su correcto desarrollo. Además, también pueden desarrollar un puerperio exitoso que les permite evadir una de las causas más importantes de muerte en las mujeres posparto. Las consecuencias de no comer sano principalmente tienen que ver con la malnutrición. Y aquí nos referimos particularmente a estos 3 estadios. La obesidad, que más allá de lo que tiene que ver con la alimentación, sabemos nosotros que la obesidad es una patología compleja que guarda muchos elementos y muchos factores asociados para su detonación. Sin embargo, la alimentación juega un papel fundamental en uno de esos factores que detonan este problema. De igual forma, la desnutrición es una situación que es un estado, una condición de salud que presenta un ser humano, una mujer, y que también está asociada con el acceso a los alimentos, con el buen
aprovechamiento de los alimentos en su organismo, pero también inciden muchos otros factores como el nivel socioeconómico, la educación, muchos aspectos que también vienen a estar relacionados en estas dos patologías como es la obesidad y la desnutrición, que ya lo mencionábamos, tienen que ver con este doble flagelo de la salud pública que tenemos nosotros, una nutrición de extremos. Y también, pues, si no se come sanamente, se pueden incurrir en unas descompensaciones nutricionales. Es decir, nosotros podemos tener personas obesas que han venido a consumir alimentos que no proporcionaron todos los nutrimentos y que por lo tanto pueden desarrollar ciertos trastornos por deficiencias de algunos nutrimentos. Por otro lado, también se pueden presentar en esta etapa, es común encontrar los trastornos de la conducta alimentaria, que si bien es cierto, no son enfermedades directamente asociadas, no son trastornos directamente asociados con la alimentación, sí son trastornos que tienen un origen psicológico, que inclusive pueden tener un origen psiquiátrico, pero que al final de la historia vienen a tener que ver con la manipulación de los alimentos, es decir, anorexia, bulimia, entre otras, y que en estas etapas se pueden llegar a presentar con alta frecuencia. Si nosotros nos damos cuenta, en la última década, el nivel de trastornos el porcentaje de trastornos de la conducta alimentaria ha venido aumentando de una forma muy significativa. También, como les decía, ahí en el caso de las mujeres que decidan tener embarazo, bueno, pues aquí se pueden presentar ciertas complicaciones en el embarazo, como deficiencia de nutrimentos, lo que es diabetes gestacional o también preeclampsia. Y al momento del parto también se pueden presentar ciertos problemas e inclusive eclampsia. También en aquellas mujeres que han decidido que van a tener hijos y que ingresaron en este proceso con una desnutrición o con un estado de nutrición comprometido, pueden tener hijos con bajo peso al nacer. Y estos niños, estos bebés con bajo peso al nacer, tienen estas 4 condicionantes. Su crecimiento y su desarrollo se van a presentar con retraso, y este crecimiento y desarrollo también tiene que ver con un crecimiento y desarrollo a nivel físico, pero también a nivel intelectual. Y este desarrollo neuronal, este desarrollo del sistema nervioso central, de lo que es toda la funcionalidad, pues viene a impactar inclusive hasta en su vida futura. También, si no hay una buena nutrición, se pueden contraer infecciones y morir, y puede haber un déficit nutricional en los niños, como anemia por deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina A o deficiencia de zinc, que estos micronutrimentos son fundamentales para el buen crecimiento y desarrollo de los niños. Y también para los niños que nacen con bajo peso al nacer, derivados de una mujer embarazada en desnutrición, tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular en la vida adulta. Por lo tanto, ¿cuáles son las conductas alimenticias que nosotros observamos en esa etapa? Hay un alto consumo de azúcar añadida. Sin duda, aun cuando se han regulado por la normativa de los impuestos a las bebidas azucaradas, seguimos encontrando diferentes opciones de alimentos con un alto contenido de azúcar añadida, y que el azúcar añadida en su momento, cuando se consume de forma excesiva, vienen a sumar a una serie de factores bioquímicos que pueden desencadenar enfermedades por inflamación celular. También hay un elevado consumo de productos de origen animal que son altos en grasa y en sodio, como carne, embutidos y lácteos. En esa etapa hay una afinidad muy fuerte por este tipo de alimentos. Como ya lo mencionaba la maestra Polo, pareciera algo increíble, pero todavía seguimos incitando, invitando al consumo de frutas y verduras, ya que es bajo el consumo de frutas y verduras. Hay un alto consumo de alimentos fritos, muy condimentados y coloreados. Hay un bajo consumo de agua simple y hay un alto consumo de alcohol, cafeína y tabaco. Las conductas alimenticias que observamos es que observamos esquemas de alimentación descontrolados. Hoy por hoy vemos que hay ausencia más de una comida. La gente se brinca comida, se brinca el desayuno, la comida, la cena, hace una comida al día, y en esa única comida al día quiere comerse todos los alimentos que puede, porque pues, es la única del día. También hay una disminución del tiempo destinado para comer. En ocasiones voy manejando, voy comiendo, y bueno, hay ocasiones en que no destino ese tiempo para comer y tener conciencia de los alimentos que estoy llevando a mi organismo y con ello los nutrimentos. También hay ciertos distractores a la hora de comer, en donde la gente a veces está comiendo y está en el celular, está en la computadora, está en otros distractores que no le permiten apreciar los momentos de comida.
Y estos horarios inapropiados para comer, en donde hay personas que están comiendo a la 1 de la mañana o en horarios en donde biológicamente hablando no estamos en la mejor condición para hacerlo. También dentro de estas conductas que observamos es que se subestima mucho la importancia de comer sano. Y muchas veces las personas creen que comer sano es un tema de moda, y no, comer sano es un tema de salud pública. Comer mucho fuera de casa, en donde nosotros podemos tener opciones altas en sodio, altas en grasa, altas en azúcares, que al final vienen a afectar nuestra salud. Hay una pérdida de control de porciones con las llegadas de las empresas transnacionales. Nosotros pudimos encontrar que si por 5 pesos le agregas un poco más de refresco, por 5 pesos le agregas un poco más de carne, entonces la gente ha perdido la percepción de las porciones y ha considerado que menos es más. Y esa situación también ha venido a influir de una forma importante. El control de calorías y su origen, hoy por hoy las jovencitas entran mucho a las redes, entran mucho y pueden entrar su peso, su estatura, y les dicen que en función de su peso, su estatura y su edad, deben de consumir un número determinado de calorías, y ellas organizan las calorías a su criterio, donde generalmente escogen alimentos densamente calóricos y con una calidad nutricional pobre, lo cual compromete a esas descompensaciones nutricionales a las que yo me refería. El origen de las calorías, por lo tanto, es muy importante. También en esa etapa hay una obsesión muy importante frente al peso. Hay esquemas de alimentación inadecuados. La gente empieza a desarrollar ciertos esquemas de alimentación que no hay una supervisión por profesionales de la nutrición y que pueden comprometer la salud nutricional y la salud en general. En esos casos, las personas toman dietas que no tienen carbohidratos, o que no incluyen algunas frutas, no incluyen algunas verduras, que tienen un alto contenido de grasa. Es decir, empiezan a hacer dietas que no vienen a garantizar el que se proporcionen los nutrimentos adecuados para el buen desarrollo y crecimiento. También en esa etapa hay una obsesión, y en este aspecto de los trastornos de la conducta alimentaria, se presentan ellos derivados de una presión social de los medios de comunicación, que ya sean impresos o en televisión o en redes sociales, en donde precisan a la delgadez como algo de belleza, como algo de aceptación, como algo que tiene que ser pues muy adecuado para la persona. En este caso, inclusive se puede correlacionar con temas de éxito al tema de estar delgado. Y a veces se promueve mucho la delgadez, e inclusive se discrimina en muchos aspectos la participación de las mujeres en gimnasia, en algunas disciplinas, por dar algunos ejemplos, justamente porque no se cumple con el criterio de la delgadez que se exige. Dentro de esas manifestaciones frente al peso, muchas mujeres en esa edad de joven empiezan a hacer un abuso de fármacos, justamente tratando de cumplir con esos cánones de belleza y tratar de cumplir y de verse exitosas. Hacen un abuso significativo de fármacos, donde utilizan laxantes, diuréticos, inhibidores del apetito, resinas que bloquean la absorción de nutrimentos, e inclusive pueden utilizar algunos productos que no necesariamente están reconocidos ni por COFEPRIS, ni por la FDA, ni por nadie, pero al final de la historia los venden sin ninguna regulación específica, y que ponen en riesgo, porque muchas veces no se sabe, no tienen evidencias científicas de su funcionalidad y lo que pueden repercutir en otros aspectos en la salud. Pero cuando están a la venta pública, las personas acceden a ellos con tal de encontrar ese peso que están buscando. Y también, por supuesto, llegan a las intervenciones quirúrgicas, en donde podemos entrar con diferentes liposucciones o diferentes manipulaciones de nuestro intestino para poder bloquear el proceso de absorción, o para poder reducir el tamaño del estómago, o para desconectar y conectar el intestino de una forma diferente, con el propósito de tener mala absorción y con ello poder entonces desarrollar este peso que me va a referir como exitosa y como parte de lo que cumples en los cánones. Aún a pesar de todas estas estrategias, aún a pesar de todas estas situaciones que se vienen haciendo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos revela que el problema de la obesidad sigue siendo un problema importante de salud pública. El 75.2% de la población mexicana presenta sobrepeso o obesidad, y el 34.3% de niños presentan obesidad. Por lo tanto, este dato, que es el más actual de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,
nos viene a decir que todavía tenemos muchas asignaturas pendientes en temas de salud de las mujeres jóvenes y de la sociedad mexicana. Las principales causas de muerte que observamos son diabetes, infarto agudo al miocardio, tumores malignos, enfermedad del hígado, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía, problemas renales, enfermedades alcohólicas, enfermedad cardiovascular y enfermedades cerebrovascular. Aquí estas enfermedades que nosotros tenemos ubican este 14, 2 y 2 al 18% de las enfermedades cardiovasculares como la principal causa de muerte. La segunda, la diabetes, y la tercera, los tumores malignos. Al final, las principales causas de muerte todas están asociadas con esquemas de alimentación, con aspectos en donde la nutrición juega un papel fundamental. Sin decirles que, bueno, hoy estos datos seguramente se van a mover derivados de esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19. ¿Qué hacer entonces? Primeramente, regresar a lo básico. Seguir generando estrategias políticas que me permitan establecer a la nutrición como algo fundamental en el desarrollo de las mujeres. Aquí, sin duda, entender y reafirmar que a partir de una buena nutrición y a partir de una buena alimentación, nosotros podemos obtener los nutrimentos que nuestro cuerpo requiere para que pueda desarrollar su funcionamiento y preservar su salud de la forma más adecuada. Tenemos que seguir apostándole a las leyes de la alimentación, en donde parecieran muy viejas, pero al final de la historia, algunas de ellas todavía no se terminan de cumplir, como son la ley de cantidad, que sea suficiente, contener los nutrimentos que aporten la energía requerida, la ley de calidad, que sea completa, que tenga todos los grupos de alimentos, la ley de armonía, que son nutrimentos organizados de acuerdo al aporte de cada uno de ellos debe proveer, la ley de adecuación, que deben ser organizados de acuerdo a tu edad, estado fisiológico, etapa de vida, recursos naturales, el nivel socioeconómico y práctica de actividad física, y la ley de inocuidad, que tiene que ver con consumir alimentos libres de gérmenes patógenos y de sustancias tóxicas. Así, todas estas leyes se pueden resumir en el plato del bien comer, en donde nosotros tenemos alimentos de todos los grupos y deben de ser organizados de una forma muy adecuada en función de los requerimientos para la edad y los requerimientos para el estado en el que se encuentra la mujer. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura hacen un llamamiento para que se adopten políticas en estas 6 esferas de acción. La primera de ellas es crear sistemas alimentarios en favor de crear sistemas alimentarios en favor de una dieta saludable, proporcionar protección social y educación nutricional para todos y armonizar los sistemas, no me deja ver, pero armonizar los sistemas, a ver si las tengo por aquí. Sí, armonizar los sistemas de salud y las necesidades de nutrición y proporcionar cobertura universal a las medidas nutricionales esenciales. No sé por qué ya no la puedo mover. Tenemos un tema técnico con la doctora. Ya está, gracias. Velar porque las políticas de comercio e inversión mejoren en nutrición. De verdad que nosotros tenemos que buscar que la industria de los alimentos voltee a ver cómo nos puede ofrecer alimentos que tengan mayor calidad nutricional y que por lo tanto garanticen que esas compras pues sean saludables. Crear entornos seguros y propicios para la nutrición en todas las edades y fortalecer y promover la gobernanza y la rendición de cuentas en materia de nutrición en todos los aspectos. Entiendo por qué no puedo continuar en ella. Le pedimos a Jaime que nos apoye con el banco, por favor, gracias. Muchas gracias. Y por último, tenemos esta parte de destinar fondos económicos para promover la cultura de prevención, que seamos un país que trabaje en materia de prevención y no en materia de enfermedad, porque sale mucho más económico prevenir que curar. Entonces aquí tenemos que generar intervenciones medibles con nutrición basada en evidencia, centrados en la importancia de comer sano para preservar la salud. Generar centros públicos especializados de orden multidisciplinario enfocados al tratamiento y el control de los trastornos de la conducta alimentaria que se presentan mucho en la edad en la que estamos viendo. Si me pasa la siguiente, por favor.
Todavía no la tiene Jaime, doctora, si quiere platicarla. Promover un modelo de bienestar integral que entrelace la nutrición, la actividad física y el buen manejo de los estresores que detonan la ansiedad y la depresión, entendiendo que ansiedad y depresión son factores detonantes de consumo compulsivo de alimentos, principalmente altos en azúcares, altos en carbohidratos refinados y que vienen a ocasionar problemas de salud pública. Y también se puede generar intervenciones de educación en bienestar que puntualicen los efectos nocivos en materia de salud relacionados con el consumo excesivo de alimentos dañinos. Así, si nosotros tenemos que la esperanza de vida, como ya se mencionaba al principio, es cada vez mayor, arriba de los 70, mayor para las mujeres, mayor que los hombres, nosotros quisiéramos vivir más años con salud. Y por lo tanto, la nutrición es un elemento fundamental en que esta esperanza de vida se vivan más años, pero esos más años podamos vivir sanos, independientes, podamos gozar de salud y tener una salud plena en esos años por vivir. Así, el mensaje que digo hoy es que es importante comprometernos en desarrollar acciones que nos permitan mejorar y preservar la salud y bienestar de las mujeres jóvenes a través de la buena nutrición como parte nodal de la responsabilidad que debemos de destinar a la salud pública de México. Y a partir de una buena educación nutricional, a partir de generar todos estos esquemas, nosotros como mujeres jóvenes tendremos mayores oportunidades de escoger mejores opciones de alimentos. Y así como lo hacemos para el combustible de nuestros autos, en donde tenemos al menos 2 colores de ellos, en donde el rojo es el de mejor calidad y el verde es el de menos mejor calidad. Entonces, así también nosotros tenemos que hacerlo con nuestros alimentos, entendiendo que la nutrición es el combustible que va a hacer que nuestro cuerpo se mueva adecuadamente. Por lo tanto, siempre nosotros hemos de tratar escoger alimentos que le den mayor calidad de nutrimentos a mi cuerpo para que yo pueda vivir en salud y para que no comprometa mi crecimiento y desarrollo y el crecimiento y desarrollo de los hijos que si yo deseo tener en edad reproductiva, yo pueda tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vergara, por su charla. Estamos a pocos minutos de cerrar este foro. Les voy a pedir a las ponentes un mensaje de cierre, un brevísimo mensaje de cierre, por favor, para nuestra audiencia. Y al mismo tiempo me permito darles un correo electrónico para todas las preguntas que gusten hacernos. Se les van a responder todas y cada una de ellas. El correo es contacto@funsalud.org.mx. Iniciamos este cierre con conclusiones con Mariana Baños del tema Impacto en la salud emocional en la mujer durante la pandemia de COVID-19. Mariana. Tenemos un tema con la conexión de Mariana, parece ser. Pero bueno, la maestra Ernestina Polo, le pedimos si nos da su cierre, por favor, del tema la nutrición y curso de la vida de la mujer como una agenda pendiente. Adelante, maestra. Muchas gracias, Maxima. El primer mensaje es la importancia y la relevancia de la nutrición, de las intervenciones de nutrición y alimentación para la mujer mexicana. Tenemos los datos, tenemos las encuestas, tenemos la información. Muy importante, tenemos la base programática, tenemos la base operativa y además tenemos a la nutrición como herramienta, que parte de los mensajes es que podemos utilizarla de manera más integral, más completa, y tiene muchos más recursos dentro de ella que podemos utilizar. Lo que no tenemos es el cajón. Lo que no tenemos es el cajón que nos diga, aquí está el tema de la nutrición y las mujeres, para poderlo anclar programáticamente y operativamente a presupuesto, a estrategias, acciones y programas. Ese es el primer mensaje. Y el segundo es la importancia de la prevención de obesidad y enfermedades crónicas es antes de lo que estamos pensando. Tiene que ver con la atención al embarazo, tiene que ver con la atención de las adolescentes, de las mujeres muy jóvenes que aún no se han embarazado y de la primera infancia. Después de esta etapa llegamos tarde, porque ya estamos curando, ya no estamos previniendo. Y eso nos lo dicen los mismos datos, nos lo dice la disciplina de la nutrición y nos lo dice la evidencia. Entonces los dos mensajes serían, busquemos el cajón para el tema de la nutrición y la mujer y empecemos antes.
Gracias. Gracias, maestro Polo. Del tema el nivel educativo como determinante social de la mortalidad en la mujer mexicana, el mensaje de cierre de la doctora Elis Bautista. Gracias, Atsimba. Pues en general, solo quisiera comentar que desde el Laboratorio de Equidad en Salud en Funsalud estaremos haciendo investigación, no nada más de educación, sino de otro tipo de determinantes sociales y cómo impactan en la salud, no nada más de las mujeres, sino también en los niños, en los adultos, teniendo una perspectiva del curso de vida. Y bueno, pues esperamos en los próximos años seguir produciendo muchísimo más contenido y pues también felicitar a mis compañeras investigadoras por su gran labor. Y gracias a la Cámara por haber dejado que darnos estos espacios. Gracias, doctora. Del tema diferencias biológicas y sociales que impactan la salud de mujeres y niñas, el mensaje de cierre de la maestra Alma Alonso. Ya iba a hablar sin micrófono, pero afortunadamente me salvó Atsimba. Muchas gracias. Yo les voy a leer un parrafito y luego les voy a dar un comentario. El párrafo es textual. La igualdad de género en el ámbito de la salud debe entenderse como la eliminación de aquellas disparidades innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y hombres que se asocian con desventajas sistemáticas en el contexto socioeconómico. Entendiendo además que la igualdad incluye que hombres y mujeres tengan similares niveles de salud y bienestar, que tengan un acceso equitativo a los recursos sanitarios y que hombres y mujeres tengan las mismas capacidades para participar en la toma de decisiones y una similar distribución de responsabilidades y de trabajo. Con énfasis, esto por supuesto en la labor doméstica, y les invito ya nada más para que ustedes hagan una revisión de su vida y de las personas en su entorno y noten estas desigualdades y discriminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alonso. Y el mensaje de cierre de la doctora Marcela Vergara, el tema trastornos de malnutrición en mujeres jóvenes. Pues muchas gracias, Atsimba. Como lo comentaba, es muy importante comprometernos en desarrollar justamente todas esas clases de acciones que nos permitan mejorar y preservar la salud de las mujeres en edad reproductiva, en la edad de crecimiento, en esa transición tan importante del crecimiento, en donde si no se lleva a cabo de una forma adecuada, entonces las etapas posteriores también se van a comprometer. Entonces es muy importante de verdad vigilar y generar estrategias de una buena alimentación en esa etapa. Y por otro lado, me encantaría decir también que vale mucho la pena aumentar el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto que se destina, el presupuesto económico que se destina para materia de salud y materia de investigación en temas de nutrición, para que nosotros a partir de esta nutrición basada en evidencia podamos resolver problemas muy importantes de salud pública que viven las mujeres y que vivimos los mexicanos hoy en día. Muchísimas gracias, doctora, y un agradecimiento muy especial a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y le pedimos un mensaje de cierre de este foro al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y a la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Carmen Medel Palma. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradezco muchísimo a nuestras ponentes. Sin duda hay temas en debatir. Yo tengo muy presente, porque ya soy adulto mayor, el primer informe que dio el Banco Mundial sobre salud decía, invierta en salud, y la manera de invertir en salud era educando a la mujer. Creo que los datos que hoy se nos presentan en la sobrevida, los mecanismos de educación, los mecanismos de nutrición, los mecanismos del empoderamiento para fines prácticos de lo que es la vida, de la vida misma, fue muy bien resaltado el día de hoy. Nos quedan claras muchas políticas públicas. Y bueno, ojalá que este conversatorio que iniciamos ahora le demos un seguimiento, porque ahora hay que traducirlo de estas ideas a políticas públicas y a políticas públicas que tengan además el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es un placer siempre trabajar con este think tank que es la Fundación Mexicana para la Salud, con la cual el propio gobierno federal ha hecho muchísimos proyectos, entre ellos todo el sistema privado para apoyar a aquellos hospitales públicos que no tenían la capacidad de atender el COVID. Otros, este ensamblaje adicional para las vacunas, el esquema de calidad, el esquema de estudios de enfermedades raras y muchísimas más acciones que la Fundación Mexicana para la Salud y este conjunto de médicas extraordinarias que nos acompañan, incluyendo a ti, por supuesto, va a ser muy útil.
y yo le cedo el uso de la voz a mi presidenta, la diputada Carmen Medel. Diputada, pues si quiere darnos el cierre del foro, diputado, entendemos que la diputada no está por ahí, algún tema técnico. Agradecemos otra vez muchísimo su presencia, la cooperación, la Fundación Mexicana para la Salud, de todas las instituciones y los personajes tan importantes que nos acompañaron, haciéndoles saber que la grabación estará a disposición por si gustan replicarla y hacer reconocimiento en otros lugares. Una tarea adicional que vale la pena que repliquemos con FunSalud sería cómo llevar esto también a los congresos estatales. El derecho a la protección de la salud se verifica desde el Congreso Federal, pero sin duda que hay muchísimas acciones que hoy se enmarcaron de manera muy puntual que tienen que ver también con los congresos estatales. Entonces yo de aquí lanzo el reto y obviamente y el compromiso de inmiscuirnos con todos los congresos estatales de este país para hacer visible. Los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Y a pesar de que se piensa que hay muchos avances en el tema de salud y que sí los hay grandes débitos como los que acabamos de ver ahorita. Muchas gracias y damos con esto concluido el foro. Salud y Mujer. Hasta pronto.